Aquí estoy preparando mi cafecito como siempre. La taza, ¿dónde está la taza? Aquí está. Ya, listo. Vamos. En estos últimos días he estado estudiando y conociendo sobre una filosofía de vida que a la vez se traduce en una mentalidad que, si todos la asumimos, estoy convencido de que es la fórmula perfecta para crecer juntos. En el mundo del podcast ya es una realidad, y ¿por qué no puede serlo en otra área? Hoy te presento la mentalidad del valor por valor y cómo nos hace a todos crecer y estar mejor. Quédate y te lo muestro a continuación. Si lo sueñas, lo puedes lograr. El mejor día de tu vida es hoy. Disfruta cada oportunidad. Es el momento, aprovechalo. Te invito a un café. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1345 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que seguirnos o suscribirte completamente gratis desde donde mismo nos estás escuchando para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que espero que te sea de muchísima utilidad. Bájame la música, Julito, porque tengo nuevos avisos. Bueno, avisos, siempre hay avisos y todos los avisos son nuevos, claro que sí. Te comunico que hemos lanzado en el día de hoy 4 cursos nuevos en Kaizen. Así mismito como lo oyes, 4 cursos nuevos. Te voy a decir cuáles son. Está para los que son podcasters, atención podcasters, un curso de cómo crear un podcast privado con WordPress. Podcast privado con WordPress, ahí está. Está un curso para los interesados en temas de pareja. Supera la dependencia emocional en la pareja. Tenemos el curso también de asertividad en la relación de pareja. Ese es el tercero. Curso de asertividad en la relación de pareja. Y el cuarto curso que hemos lanzado hoy es un curso de ventas o técnicas de ventas. Un curso para vender, evidentemente, ¿no? Para aprender a vender. Aparte de que hemos lanzado esos 4 cursos, te cuento que durante esta semana hasta el domingo 31 de octubre, estos 4 cursos tienen un precio único con acceso de por vida a ellos de solo $9.99. Los aplausos. Los vecinos ya no quieren aplaudir. Así es decir, vas y abres el curso que te interesa, le das a comprar curso, lo pagas con PayPal y ese curso es tuyo. Eso es, no hay que pagar mensualidad, no, ya el curso es tuyo. Si tú quieres pagar la mensualidad de siempre de Kaizen, tú te vas a membresía en la portada y bueno, sigues los pasos y también lo puedes adquirir y vas a tener acceso a todos los cursos. Pero si te interesa uno de estos 4 cursos, aprovecha porque solo durante esta semana tienen un precio de $9.99. Te cuento, por ejemplo, que el de podcast, el precio final va a ser de $49 a partir del lunes que viene. El de dependencia en la pareja, $29. El de asertividad, su precio final será $29. Y el de ventas, $29. Así que están
Los 4 en oferta a solo $9.99 hasta este domingo. Yo que tú no me lo pierdo si estoy interesado en estos cursos y aprovecho para adquirirlo lo antes posible. Así que ya lo sabes, ve a www.kaizen.com. Recuerda que Kaizen es con S y con doble I. KAIISEN.com para que aproveches esta magnífica oferta. Bien, vamos a comenzar el tema de hoy, que he titulado Valor por Valor, la mentalidad para crecer juntos. Te cuento, estas últimas 2 semanas han sido para mí muy, muy especiales. Yo voy a anotar la fecha porque yo creo que voy a celebrar el aniversario de estas 2 semanas. Han sido especiales para mí por 2 razones. Primero, con lo que tiene que ver con Kaizen, los últimos cambios que hemos hecho, gracias a la encuesta que muchos llenaron, y lo cual agradezco muchísimo. Y eso me ayudó a tener una perspectiva más actualizada sobre Kaizen y tomamos acción rápido. Número 1. Número 2, se han dado una serie de movimientos en los últimos 2 meses en el mundo del podcast, sobre todo en el mundo del podcast independiente o de aficionados. No sé si tú lo sabes, pero el podcast, quienes crean el podcast son gente común y corriente que no son locutores, que tienen el deseo de dar un mensaje al mundo. Y esas personas desde el año 2003, incluso cuando no existía el término podcast, ya grababan audio en sus computadores y lo subían a páginas de internet. Y luego fueron conectando esos audios a otras plataformas de distribución, algunas de ellas que todavía existen como Apple Podcast. Por ejemplo, eso es una brevísima reseña para que comprendas que la esencia del podcast desde su inicio fue gente común y corriente que tiene un mensaje que dar al mundo, que le interesa darlo y que se graba y lo da. Y lo distribuye en diferentes plataformas. Bueno, a raíz de todo esto y luego de todos estos años, han pasado creo que ya, ¿cuánto? 20 años. Casi 20 años, más o menos, de haberse creado el podcast, este movimiento, porque el podcast es más que un formato de audio. Eso es como la radio. Sí, es como la radio, pero ya tiene personalidad propia, porque la manera en cómo comunicamos en un podcast es completamente diferente a cómo se comunica en la radio. O sea, hay diferencias ya muy marcadas, aunque pertenecemos a la misma familia del audio digital. Bien, pues en estos últimos meses los movimientos que se han dado en torno al podcast tienen que ver con la descentralización del podcast, que las empresas privadas grandes están invirtiendo millones de dólares en estos últimos 2 o 3 años en el podcast para apropiarse del podcast. Eso es así, apropiarse. Spotify tiene, por ejemplo, sus propios podcasts. Apple Podcast también y quiere seguir teniéndolos. Amazon también. Entonces, las grandes multinacionales tecnológicas quieren ser los anfitriones de los podcasts. Así como YouTube se apoderó del video, porque antes existían más plataformas para subir videos. YouTube creó ese monopolio y se adueñó del video. Y video en Internet es sinónimo de YouTube. Con el podcast se quiere hacer lo mismo. La diferencia es que en el podcast los que somos estables y somos conscientes de su valor descentralizado y de libre expresión nos resistimos. Entonces, bueno, a todo esto, ¿cómo llegamos a lo de valor por valor? Este grupo de podcasters, que una parte de ellos está en Reino Unido, otra parte está en Australia, otra parte está en Estados Unidos, se han puesto de acuerdo para poder no solamente transmitir sus podcasts sin depender de estas plataformas grandes. Te cuento que ya hay nuevas aplicaciones para escuchar podcasts, mucho mejores que las privadas, las que tienen las empresas privadas. Por ejemplo, si tú crees que escuchar un podcast en Spotify es lo mejor que te ha pasado, es porque tú no conoces Pocket Cast, o no conoces Google Podcast, o no conoces Castamatic, o no conoces Podfriend. O sea, hay decenas de aplicaciones hoy mucho mejores en cuanto a la experiencia de usuario que las que nos ofrecen esas plataformas públicas, ¿no? Bueno,
privadas, perdón. Bueno, a todo esto, ellos se pusieron de acuerdo y crearon una estrategia de qué tal si nosotros, que estamos en la era del blockchain, de la cadena de bloques, una tecnología que permite que haya contenido en Internet y que hayan códigos en Internet y que hayan contratos inteligentes en Internet, sin que haya un mediador, sin que haya una figura central, sino que esté todo distribuido en diferentes computadores. ¿Por qué no hacemos del podcast? ¿Por qué no metemos al podcast dentro de esa tecnología del blockchain? Y así de verdad nos podemos asegurar, primero, de que cualquier persona que haga su podcast tenga completo control y sea el dueño absoluto de su podcast y no tenga que ser manipulado por estas empresas. Entonces, un grupo de ellos creó dentro de un sistema de blockchain, no te preocupes por los términos, no te voy a confundir, te lo voy a explicar de manera muy simple. Dentro de la estructura de blockchain, crearon un sistema para que cada vez que yo publique un episodio nuevo de mis podcasts, se distribuya en menos de 10 segundos a las nuevas aplicaciones para escuchar podcasts. Yo te voy a decir, si tú pausas esta grabación y te vas a Podfriend de amigo, podfriend.com, vas a poder escuchar podcasts ahí, incluso sin tener una cuenta, sin anuncios, sin saturación. No solo eso, sino que mis podcasts y otros podcasts tienen contenido agregado que se puede ver y que se puede aprovechar en ese reproductor de podcast, que no lo tienen otros. Bueno, otro grupo de ellos también se centró en hacer sostenible este movimiento. El problema de muchas personas que hacen podcast es que no logran monetizarlo. ¿Por qué? Bueno, algunos lo hacen por pasión y no les interesa, pero es muy difícil, por ejemplo, en un podcast conseguir publicidad como en la radio, porque las empresas que pueden pagar por publicidad prefieren pagar a medios masivos. Y un podcast no es un medio masivo, aunque esté en Internet y aunque su alcance sea mundial. Un podcast generalmente es para un grupo de personas. Es de nicho, así se llama, ¿no? Y eso está clarísimo. Por tanto, es complejo tú aspirar a hacer un podcast y monetizarlo con anuncios de Coca-Cola. Eso es difícil que pase. Muy difícil. ¿Por qué? Porque esas empresas son sumamente conservadoras y a la hora de elegir dónde van a promocionar sus productos, no lo van a hacer en un podcast que lo escuchan 1000 personas cuando pueden dárselo a una figura pública que tiene un alcance a millones. Seamos conscientes de esto. No es posible vivir de un podcast monetizando con publicidad tradicional. Y en el caso, porque la publicidad existe dentro del podcast, en el caso de que sea así, no es sostenible. ¿Por qué? Porque a mí me pueden pagar una semana para un producto, una aplicación nueva, un evento, para yo anunciarlo, pero esa semana y las otras semanas, por ejemplo. Monetizar el podcast con anuncios de YouTube es mejor morirse, ¿no? O sea, yo para acumular $100 en YouTube, yo tengo que grabar 60 videos, por ejemplo, 3 meses para que me dé $100. Claro, mi tema no es un tema controversial ni que genera morbo, por eso también la baja tasa. Y no estoy dispuesto a generar contenido morboso solo por dinero. O sea, mis valores van más allá que simplemente hacer lo que tenga que hacer solo por dinero. Bien, entonces ellos crearon lo que llaman el Value for Value. El Value for Value es una especie, es una filosofía o es una tendencia, bueno, no sé cómo llamarlo, pero es una estrategia. El valor por valor es la estrategia y motiva a las personas que escuchan podcast a sostenerlo económicamente para que pueda seguir funcionando. No tiene que ser con dinero, porque valor es una cosa y dinero es otra cosa. El dinero tiene que ver con el valor, pero tú puedes dar valor sin dar dinero. ¿Ok? Entonces, dentro de las nuevas aplicaciones para escuchar podcast, hay una función nueva también, que es que las personas pueden donar satoshis. ¿Qué es eso de satoshis? Satoshis, imagínate que es la unidad en la que se divide el Bitcoin. Seguro que has escuchado hablar del Bitcoin, no sé a qué nivel,
Pero imagínate el Bitcoin, yo te lo voy a explicar de la manera más fácil. Es un código que tiene mucho valor económico. Eso es. O sea, un Bitcoin o un Satoshi, que es la unidad mínima, un Satoshi, que es, imagínate, un centavo, eh, vale $60,000 más que el dólar. Un Bitcoin, no un Satoshi. Un Bitcoin vale hoy más de $60,000. Y por más que haya gente que diga que eso es una burbuja, que puede ser lo que sea, pero eso es lo que vale. Y eso es real. Y hay una generación de jóvenes, y me incluyo, que confiamos y hemos visto durante 10 años la evolución de eso. Pues yo no tendría por qué llamarle moneda. Para mí eso es un código que vale. Eso. Y hay personas que durante la pandemia, por ejemplo, aquí en mi país, pudieron subsistir económicamente gracias a eso que se llama Bitcoin. ¿Por qué? Porque podían venderle trozos y satoshis a sus vecinos. Vecino, mire, yo le puedo vender 20,000 pesos de Bitcoin. Ah, sí, pues ven. Y empezó a subir, y empezó a subir. Y a mucha gente le ha ido bien. Y entonces, como no es dinero, hay personas que simplemente están acumulando eso, le genera todavía más valor porque sube de precio constantemente. Y estas aplicaciones nuevas de podcast permiten que cualquier persona que tenga satoshis pueda dárselo a su podcaster o a su podcast favorito. O sea, tú dirás, pero estoy dando mi dinero, estoy dando algo de valor mío. ¿Y qué está haciendo la persona que hace su podcast? Si no es darte valor. Si no, ¿para qué escuchar un podcast si no te da valor? O sea, ¿verdad que no tiene sentido? Entonces, esa estrategia que ya está funcionando, yo te puedo confirmar que tanto en Te Invito a un Café como en Esto es Podcast, ya yo he recibido mis primeros satoshis desde la semana pasada. Tengo que agradecer, y lo hice también en Esto es Podcast, a Kyrie Down, que fue el primero que me donó. Kyrie Down es un podcaster amigo que es de Australia. Así es. Y en Australia, él con sus podcasts está recibiendo satoshis. ¿Para qué? Para hacer sostenible su proyecto. Para devolverle a Kyrie el valor sobre el valor que esa persona que da esos satoshis está recibiendo. Es decir, que valor por valor no significa tú me das y yo te dono. No, porque para donar yo no tengo que recibir del otro nada. Yo puedo donarle a una persona que está en la calle, a un indigente. Yo puedo darle dinero a cualquier persona sin que esa persona me dé nada. No, esto se trata de yo te estoy dando valor con esto del podcast, con el contenido que te ofrezco, y tú me devuelves valor o en la misma proporción o como tú desees, pero tú no me estás dando dinero, tú no me estás donando dinero porque yo no soy un indigente ni lo estoy pidiendo. No, no, no. Tú me estás devolviendo valor. Ok, esa filosofía, esa estrategia para mí es más que una estrategia. Es una filosofía que, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, viene a confirmar lo que tiene que ver con nuestra realidad social. Fíjate que nosotros estamos en una realidad social capitalista donde nosotros damos por hecho que cosas que tenemos o recibimos como servicios deben estar ahí porque sí, y listo. Y no entendemos que muchas de las cosas que están ahí requieren de que nosotros devolvamos valor. Por ejemplo, la energía eléctrica. Tú dirás, bueno, pero eso debería ser un derecho humano. Yo no sé si la OMS ha dicho o la ONU ha dicho que es un derecho humano, pero por ejemplo en mi país todavía hay zonas donde no hay electricidad. Y lo damos por hecho, y hay gente que se resiste a pagar la energía eléctrica, pero vamos a ver, te están dando algo de valor y tú lo ves como si fuese un derecho. Incluso aún siendo un derecho, si a ti lo que te toca es pagar para devolver ese valor y para que sea sostenible el sistema eléctrico, paga la bendita luz. Fíjate que esta mentalidad de tú me das y yo te digo gracias, pero no te devuelvo valor, yo creo que es lo que ha mantenido a nuestra cultura en la pobreza, por decirlo así, o
o en una mentalidad mediocre. O sea, y yo sé que estoy especulando y yo no estoy hablando en términos personales de nada ni de nadie. Simplemente estoy pensando. Y me gustaría que pensaras conmigo. O sea, fíjate qué curioso. Valor por valor. El hecho de que los podcasts, y hablo de los podcasts porque esto comienza ahí, pero estoy hablando de todo. El hecho de que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, las personas que consumen un producto digital o que consumen un servicio, sustenten ellos mismos esos medios para que no tengan que verse infestados de publicidad asquerosa y molestosa, que mucha gente se ha acostumbrado a la publicidad asquerosa y molestosa porque no quieren, no les interesa devolver valor y prefiere que le interrumpan un podcast a la mitad y escuchar un anuncio porque entiende, esa persona al parecer entiende que ese podcast estará ahí para siempre y está obligada a dar valor aunque yo no dé nada de vuelta. Bueno, en esos países son culturas donde la gente sostiene los proyectos. Te pongo el caso, por ejemplo, de la Radio Pública Nacional en Estados Unidos, la NPR. O sea, estamos hablando de un medio informativo. Es una plataforma enorme, un network que aloja decenas de podcasts informativos, etcétera, y no se sustenta de manera privada por nadie, sino que lo hace a través de donaciones, que no deberían llamarse donaciones. Eso es valor por valor. Tú me das valor y yo te devuelvo valor. Y en otras culturas también. En nuestra cultura latina se asume, y es lamentable porque para mí es una forma de pensar muy mediocre y que creo que las consecuencias de nuestra sociedad en términos de avance tiene que ver con esa mentalidad mediocre. Nosotros damos por hecho que lo que nos dan tienen que seguirnoslo dando y punto. Imagínate, yo creo que cuánta gente no se molestaría si yo en este momento digo, a partir de hoy yo dejo de grabar Te Invito a un Café para el público en general y solamente voy a grabar Te Invito a un Café para los que paguen una membresía mensual para que me devuelvan valor por el valor que yo estoy dando. Dejarían de escucharme, se desuscribirían. Y tú dirás, ay Robert, no hagas eso o hazlo. No, yo no sé cuál sería la decisión tuya, pero yo sé que si lo hago, eso va a pasar. ¿Pero por qué? Porque se da por hecho que del cielo a mí me cae dinero por yo grabar mi podcast y que yo soy una persona bendecida, que tengo todo lo que necesito y como yo hago esto al parecer por pasión, que ojo, por pasión no es, este es mi trabajo, ya alguien me va a ayudar a vivir la realidad. Aterricemos por Dios, aterricemos. La realidad es que nada de lo que existe, que tú puedes ver a tu alrededor, fuera de lo natural, fuera de la naturaleza, ha estado ahí por obra y gracia de nada. Ha sido construido por otro ser humano. Y estoy hablando en todas las áreas. Mira a tu alrededor, la pared que estás mirando en este momento, la ventana de vehículo que estás mirando en este momento, la herramienta de ejercicio que estás utilizando en este momento, el jabón con el que estás lavando la loza en este momento. Alguien lo ha producido. Porque a mí lo que me sorprende, ¿no? De esa mentalidad mediocre de tú me das y tienes que darme. Y más si siempre me has dado gratis, ahora no vengas a cobrarme. La realidad es que todo lo que nosotros tenemos, alguien lo ha dado como valor. Y hay cosas para las que sí pagamos sin problema. Yo nunca he visto personas protestando en Netflix o en Twitter o en las redes sociales porque Netflix cobra una mensualidad. Nunca lo he visto. Tampoco Amazon Prime, tampoco HBO, tampoco los que venden cigarrillos. Yo nunca he visto gente quejándose porque el tabaco hay que pagarlo o porque la marihuana también hay que comprarla. Nunca lo he visto. Entonces, para algunas cosas sí pagamos conformes porque damos por hecho que hay que pagar y si no pago no se puede uno mover. Para otras cosas que tienen valor también para nosotros damos por hecho que deben estar ahí. Entonces, fíjate que esta mentalidad del valor por valor, lo que quiere promover es ser consciente de lo que tú estás recibiendo por el medio que sea, de quien sea y como sea.
y busca la manera de devolver el valor que estás recibiendo tú también. Y no se trata de donar y no se trata de dar, se trata de devolver. En términos de la naturaleza, a ti la naturaleza te da muchísimo. Tú pasas por alto que estás respirando, pero ese oxígeno es una consecuencia de unas composiciones químicas. Ajá, y mucha gente da por hecho que el oxígeno debe estar ahí. Bueno, vete a ciudades súper contaminadas para que veas cómo se valora el oxígeno que tú quizás estás respirando limpio. ¿Y qué voy a hacer yo personalmente para devolverle a la naturaleza la capacidad de que siga generando oxígeno que yo necesito para vivir? Es que hasta en los pequeños detalles tenemos que devolver valor. En las relaciones con los demás tenemos que devolver valor. Yo lamentablemente este año he perdido muchas relaciones con personas que solo esperaban de mi valor y que no estaban dispuestos a cultivar la relación conmigo y a devolver valor. Yo simplemente dije, esto es como una garrapata, esto es como una sanguijuela. No puede ser que haya gente así, que espere que tú des y solo quiera devolverte con un gracias, pero yo no como con un gracias. O sea, yo no puedo vivir con un gracias. Porque si de gracias viviéramos, yo no hiciera un podcast para hablar lo que hablo. Yo diera gracias y ya. Yo grabar aquí y empezar a gracias. ¿Lo ves? Entonces, si lo piensas, y a mí lo que más me impactó es cómo, fíjate qué curioso, y es la pregunta que hago en relación a esto. O sea, los primeros satoshis que yo recibo cuando yo anuncio en estos podcasts que ya puedo recibir satoshis, yo lo digo, pero yo no estoy esperando que alguien me regale o me devuelva o me dé satoshis. Yo comienzo a recibir esa misma noche la información en Telegram de que comienzo a recibir satoshis. Y yo estoy sorprendido por quién me está donando o quién me está dando, como sea que le llamemos, ¿no? ¿Quién me está dando? Y me escribe este chico de Australia, Kyrin, me escribe en inglés para confirmar si llegó la transacción. Robert, mira, te estoy escribiendo porque te envié unos satoshis. Te invito a un café, yo lo escucho porque me ayuda a mejorar la pronunciación en español. Muchas personas me escuchan para mejorar, para acostumbrarse a escuchar personas hablando en español. Un abrazo a todos ellos. Espero que aparte del idioma también les sirvan los temas y yo sé que sí. Pues Kyrie me escribe y me dice, confírmame que te llegó. Le digo, sí me llegó. Muchísimas gracias, de verdad estoy sorprendido. Kyrie viene de una cultura y de un país donde tú dirás, bueno, pero es que él vive en Australia. El poder adquisitivo de Australia tú no lo puedes comparar con Latinoamérica. Y yo me preguntaba, pero vamos a ver, Kyrie fue generoso conmigo al devolverme valor porque porque vive en un país abundante. ¿O vive en un país abundante porque la cultura en ese país es la de ser generoso y devolver valor? O sea, preguntémonos esto. A veces estamos muy centrados tan en nosotros que solo esperamos de los otros que nos den. Y a la hora de devolver valor hacemos una rabieta y decimos, ay, ¿por qué yo tengo que pagar por eso? Ay, pero yo no debería pagar por eso. Y después nos preguntamos por qué nuestros países económicamente no avanzan. Y después nos preguntamos por qué hay tanta corrupción. Hay corrupción porque hay gente allá arriba en el Estado que también, como tú, quizás, o como yo, están pensando también para ellos mismos. Aquí en mi país, ser político es el éxito mayor que puede haber porque te puedes robar todo lo que tú puedas. Incluso la gente te lo dice. Y tú pasaste por la administración pública y no te llevaste unos cuantos millones. ¡Qué tonto eres! Y sin embargo, seguimos en un país atrasado, en el mío, personalmente. Seguimos en un país donde todavía las necesidades básicas no están cubiertas. Mientras hay un grupo de millonarios que solo esperan recibir y exprimir a otros sin devolver nada a cambio. Porque si nosotros como cultura y sociedad implementáramos el valor por valor, creceríamos todos, creceríamos juntos.
Estuve estudiando hace unos días el caso de varias personas que hacen podcast y que decidieron cobrar una parte del contenido que hacen porque les exige mucho trabajo y quieren vivir de eso y hacen muy buen trabajo y mucha calidad. Y lo primero que me encuentro con esas entrevistas es que lo primero que recibieron fue odio de gente que les reclamó que cómo es posible que si ellos hacían un podcast gratis, ahora tenían que cobrar por una parte del contenido. Esa es la mentalidad más mediocre que yo he podido conocer del ser humano. Y es la misma mentalidad mediocre que hace que esa misma persona que piensa así no avance. Y no puede avanzar porque tú no puedes avanzar en función de ti mismo. Para tú avanzar necesitas de los demás. Pero los demás no te van a dar nada porque tú eres el que siempre o la que siempre exige que te den. Y tú no eres capaz de dar. Eso es parte de nuestra cultura. Pero que sea parte de nuestra cultura no quiere decir que ahora vamos a celebrarla y vamos a normalizar esa mentalidad mediocre de tú me das, tú me das, tú me das y yo, no, a mí no me pidas, a mí no me pidas. No tenemos por qué normalizarla, ¿por qué no cambiamos? Yo personalmente desde hace muchos años he entendido que todo lo que yo utilizo hoy para llegar a ti a través del micrófono ha sido construido por gente. La aplicación que yo utilizo costó $10 cuando la compré y la pagué con gusto. Sin embargo, yo conozco gente que una aplicación que le puede ayudar en algo le cuesta $1 y se quejan y no la compran. Y se sienten ofendidos porque vale $1. ¡Qué mediocre! ¡Qué forma de pensar tan mediocre! Y yo soy de las personas que cuando conozco emprendedores que están haciendo algo que a mí me va a ayudar, porque sí, yo pienso en mí, el primero que dona, el primero que aporta soy yo. ¿Y eso? ¿Y qué pasa con eso? Obtengo lo que necesito y ese proyecto al final me ayuda a mí, pero yo también ayudé y crecimos juntos. Es imposible que lo que está a tu alrededor se sostenga si solamente hay valor de un lado y no del otro. Tiene que haber valor por valor, si no las cosas no se sostienen. Y tú dirás, bueno, Robert, ¿y a qué viene todo esto? Bueno, todo esto viene a que si nosotros no hacemos conciencia de esto y no comenzamos a implementar en nuestra vida la mentalidad del valor por valor, pues lamentablemente vamos a perder muchas cosas que para nosotros la damos por hecha y que simplemente se van a ir porque no son sostenibles. ¿Qué cosas de tu vida en este momento tú, si las pierdes, o valor que se te ofrece, si las pierdes, tú no te sentirías cómodo o no te gustaría? Y piénsalo, haz una lista y luego pregúntate, ¿qué valor le devuelves a eso que recibes que tú no quisieras perder? Y estoy hablando de tu relación de pareja, y estoy hablando de la relación con tus hijos, y estoy hablando de tus relaciones de amistad, y estoy hablando de en tu trabajo, el trato en tu trabajo, estoy hablando de los equipos que tienes, estoy hablando de las aplicaciones y programas que usas, estoy hablando de tu podcast, del podcast que tú escuchas. Haz una lista de todo lo que tú das por hecho hoy en tu vida, que fue construido por seres humanos y que si tú no las tuvieras, no te gustaría, ¿no?, perderlas. ¿Y qué valor y cómo tú has devuelto a eso para que se sostenga? O te vas a ofender, o tú eres de los que te ofenderías si pierdes eso que construyó otro, pero que no puede ser sostenible porque tú no devuelves valor. Tú eres de los que se ofende. Si es así, pues qué triste, porque la sociedad hoy necesita que nosotros podamos crecer juntos para que dejen de haber élites, para que deje de haber corrupción, para que deje de haber sectarismos. El ser humano necesita hoy apoyarse mutuamente. Tú me das valor, yo te doy valor y crecemos juntos. Hay mucho más que se puede hablar de esto. Hay muchísimos ejemplos. Yo te puedo mencionar ya para cerrar. Escuchaba una entrevista hace unos días de una persona que hizo una investigación en Estados Unidos para encontrar las razones que llevaban
a personas en Estados Unidos a convertirse en indigentes. ¿Sabes cuál fue la principal razón? La falta de apoyo de su comunidad. Personas que caen en la indigencia porque la comunidad donde reside le da la espalda. A un ente de valor, estamos hablando de una persona normal, a un ente de valor le da la espalda. Y entonces lo que han hecho es, hay organizaciones que lo que están es rescatando a esas personas indigentes y adentrándolas o llevándolas a espacios comunitarios cuya intención sea apoyarse mutuamente, valor por valor, para que puedan salir de esa situación. O sea, fíjate lo degradante que puede ser cuando solamente se recibe valor de un lado y no se devuelve, o viceversa. Claro, luego hay otros factores, problemas de enfermedades mentales, ¿no? Y claro, pero la principal es esa. Y nosotros, repito, damos por hecho que todo lo que tenemos, simplemente gracias a Dios, fue Dios. No. Dios está ahí, sí, perfecto. Pero mucha gente puso su esfuerzo para que lo que tú disfrutas hoy, tú lo tengas. Tú has devuelto ese valor también. O tú has dado valor, quizás no en la misma proporción. Porque para comprarse el último iPhone todo el mundo tiene valor y lo da. Y muy bien, y qué bonito. Aunque hay otros que no. Hay otros que prefieren comprarlo robado o robárselo. Bueno, seguimos en lo mismo. Es un tema de mentalidad y hasta que no lo entendamos y comencemos a aplicarlo en nuestra vida, yo creo que no avanzamos. Es así de sencillo. Es así de sencillo. ¿Tú quieres avanzar en la vida? En vez de centrarte solamente, mejora continua, Kaizen. Muy bonito lo de Kaizen, pero ¿de qué vale la mejora continua si no es para los demás? ¿De qué vale que tú seas mejor persona si no le vas a dar algo a los demás? ¿De qué vale que tú te formes en la última universidad si no vas a devolver a los demás también ese privilegio que tuviste tú de formarte? Sí, no, vamos, mentalidad de abundancia. Vamos a traer abundancia para ti, solamente la abundancia. Que yo me quiero hacer millonario y el que está al lado tuyo. ¿Y qué pasa con el que está al lado tuyo? ¿Qué valor le puedes dar tú a ellos? Y tú dirás, no, pero cada quien que haga su vida. Es que esa es la mentalidad mediocre que nos tiene donde nos tiene y por la cual no crecemos. El que cada quien haga lo que quiera. No es cierto. Es que todo lo que tú tienes en términos materiales, en términos de internet, ha sido porque otro te ha dado ese valor. Y en algunos tú has pagado y en otros te quejas si te lo quitan, porque tú no has pagado nada. Y repito, valor no es dar dinero solamente. ¿Cuánto dinero te he dado yo a ti en cada episodio de Te Invito a un Café? 0, pero valor. ¿Y cómo me puedes tú devolver valor a mí? Porque habrán formas que no solamente es dinero. Pero sí, si la forma puede ser dinero, ¿por qué no? O satoshis, ¿por qué no? Esa es mi invitación para ti en el día de hoy, a que reflexiones sobre esto. Esto yo creo que es una nueva forma de ver las cosas. Aunque yo siempre he hablado de la generosidad, siempre he hablado de dar a los demás, el para qué siempre tiene que ver con los demás. Pero yo creo que esto del valor por valor termina de asentar más las bases y nos permite verlo de forma todavía mucho más aterrizada. Espero que te haya servido, me gustaría que me lo digas. Déjame saber, en Telegram, básicamente en nuestro canal de Telegram, recuerda que lo puedes buscar como Te Invito a un Café. Te unes y ahí puedes comentar debajo de este post para dar tu comentario al respecto. Nada más, yo quiero desearte que te vaya súper bien en el día de hoy. Que sea un día súper productivo, feliz inicio de semana y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio.